Almagro, representante de la OEA, de activar la Carta Democrática. Sí, lo que pasa es que aquí ha habido, y hay que definirlo, muchos escenarios, ¿no? Muchas etapas que no inician con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino que allá, ¿no? Viene desde que el presidente Chávez asumió la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. A partir de allí se ha desatado pues toda una furia, no solamente de los sectores opositores de la derecha venezolana, sino más allá de factores internacionales, producto pues de que se estaba instrumentando un modelo distinto al modelo capitalista, y eso confrontaba pues, o sea, a lo que era la política del mercado instaurado por el imperialismo, la política del mercado que comenzaba a enfrentarse pues a la política del Estado-Nación, que era lo que el presidente Chávez comenzaba a instaurar, pues fortalecimiento del Estado como tal y no del mercado, que el mercado no gire o no rija los destinos del venezolano, sino que más bien sea el Estado-Nación como tal, con un gobierno, el que asuma la dirección política y desarrollo del país. Bueno, eso trajo como consecuencia una confrontación abierta con el imperio norteamericano, que en distintas oportunidades ha buscado salir de un gobierno legítimamente constituido. Lo hizo pues con el gobierno del presidente Hugo Chávez en el 2002, y eso no ha culminado allí, pues eso ha traído como consecuencia no solamente todo un plan general, una guerra económica, una guerra política, militar inclusive, con la introducción de grupos paramilitares en el país, que nosotros inclusive denunciamos en el año 2007. Señor Pinto, ¿qué evaluación se le da desde los movimientos sociales, desde los colectivos? Y esto se lo pregunto, ya vamos a hablar del tema que ocurrió ayer, la situación irregular que ocurrió ayer en la parroquia 23 de enero, pero ¿qué evaluación se le da a la crisis que está atravesando nuestro país en este momento? Desde el gobierno nacional se asegura que es una guerra económica, pero no tiene entonces fortaleza el Estado como tal para contrarrestar los efectos de esta supuesta guerra económica desde el extranjero. Acuérdate que nosotros veníamos de los gobiernos de lo que se denomina la Cuarta República, eran los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, bueno, que de hecho asumieron lo que fue la política del mercado desarrollada por el propio imperio. Acuérdate de lo que fue el 27 de febrero, esa gran rebelión popular contra el paquete neoliberal del presidente, Carlos Andrés Pérez. Posteriormente, en el gobierno de Rafael Caldera, ese paquete neoliberal continuó desarrollándose, fortaleciéndose, y bueno, el acabar con ese esquema no era nada fácil. Bueno, no era nada fácil y iba a provocar algunas situaciones, porque ¿quién controla aquí los medios de producción? ¿El gobierno? No, el gobierno nunca ha controlado los medios de producción ni los medios de distribución, o sea, todo eso ha estado en manos del gran capital. ¿Y qué ha pasado con...? El gran capital decidió salir del presidente Nicolás Maduro y comienza pues desarrollando todo un plan que nos ha llevado a esta crisis económica. El gobierno o cualquier gobierno va a querer que su pueblo no tenga los alimentos básicos. ¿Y qué ha pasado con las empresas que fueron expropiadas por el presidente Chávez? Le pongo un ejemplo, Agropatria, que fue una de las más emblemáticas, antes se llamaba Agroisleña, era una de las principales proveedoras del sistema productivo de nuestro país, y hoy los expertos en la materia, representantes de FEDENAGA, de otras instituciones del sistema productivo de nuestro país, le llaman agronada, porque no hay nada en Agropatria. Entonces, ¿qué pasó con esas empresas expropiadas? Eso no es cierto. Lo que pasa lógicamente es que cuando tú logras expropiar una empresa y empieza a asumir, digamos, los propios trabajadores el control de la empresa como tal, bueno, se dan distintos elementos de saboteo, inclusive la propia mentalidad, ¿no? A veces, mira, nosotros venimos de una conducta, nosotros venimos de toda una disposición de un Estado capitalista como tal que se introdujo aquí. O sea, hay un chip nuestro aquí. O sea, que hay capitalista dentro del socialismo. Romper con ese chip nos va a costar. No es posible construir el socialismo dentro o con lo que no llama las armas melladas del capitalismo. Es lógico que esa cultura haya llegado allí y que no haya logrado pues avanzar. Ahora, con experiencia, con mucha experiencia, ha venido avanzando. Agropatria hoy ha avanzado mucho más de lo que otros dicen, ¿no? Porque lógicamente habrá quien tenga que atacar a esas empresas para buscar pues hacer o lograr ver
en el ambiente o en lo que llamamos nosotros en el imaginario colectivo, de que no funciona. Ahora bien, usted habla que la distribución no está a manos del gobierno, pero ¿qué pasa con la distribución de las empresas que sí están a manos del gobierno? Café Fama América, Lácteos Los Andes, Aceites Diana. ¿Qué pasa con esos productos que tampoco se ven, según lo que denuncia la gente? Claro que se Si ven. usted va a un automercado no se ve Aceite Diana, por ejemplo. No, lo que pasa es que, acuérdate que la distorsión que hubo aquí de la economía misma, o sea, la mayoría de los que producían, de las empresas que dicen que producían, ¿no? Toda esa producción se iba por los caminos verdes y llegaba inclusive a lo que hoy se denomina el bachaqueo. Y los bachaqueros, bueno, toda esa producción no iba a los establecimientos comerciales como tal. ¿Qué pasa? Para crear ambiente de desabastecimiento, grandes colas, grandes incertidumbres en la población, crear inclusive elementos de violencia, que era lo que se buscaba. Bueno, nosotros le dijimos inclusive una vez al presidente Nicolás Maduro, aquí hay dos cosas. Ante la crisis económica, producción popular, lo estamos haciendo. Nosotros mismos inclusive lo estamos haciendo porque nosotros decimos hay que pregonar con el ejemplo. Pero también es importante decir que la distribución de los alimentos debe llegar casa a casa, casa por casa, como se está haciendo en este momento, para poder romper la cadena de especulación y la cadena de bachaqueo. ¿Y qué garantía hay de que los CLAP, en este caso, o la bolsa de comida que se está disponiendo por parte del gobierno nacional, le llegue a todos los venezolanos? Porque hay denuncias también que si no militas en el Partido Socialista Unido de Venezuela no te va a llegar la bolsa. No, eso no es cierto. Pero hay garantía de que va a llegar a todos los ciudadanos. Y esa es una matriz de opinión de sectores que, ante la efectividad de estos CLAP, entonces lógicamente empiezan a atacar por esa vía, pero no es verdad, no es verdad, y eso lo podemos comprobar nosotros. Nosotros no estamos en el gobierno, nosotros estamos apoyando a un gobierno, eso es verdad, eso es cierto, y nosotros podemos dar fe de que se está cumpliendo. ¿Que hay falla? Cierto, en un inicio tiene que haber falla, pero ellas se van corrigiendo en la medida en que uno la va detectando. Hay fallas aquí, hay fallas en un consejo comunal, hay fallas, digamos, dentro de un gobernador, dentro de un alcalde. Bueno, eso lo vamos corrigiendo, porque para eso en la práctica se corrigen los errores. Pero es normal la distribución de una bolsa cuando pudiera, en vez de este escenario, llenarse los anaqueles para que todo el mundo tenga acceso a comprar las cosas como era antes, quizás. Sí, primero tenemos que, digamos, acabar con el bachaqueo, tenemos que acabar con la especulación, tenemos que acabar inclusive con los elementos de comercialización o distribución. O sea, que la distribución, realmente los empresarios de este país se comprometan a cumplir con las reglas del juego, a no continuar, porque esto es parte de una conspiración y esto es parte de generar violencia para salir de un gobierno legítimamente constituido. Eso nosotros lo hemos dicho en distintas oportunidades, por eso es que hay que someterse a las reglas del juego. Nosotros lo hacemos. Nosotros estando en desacuerdo con cualquier situación, pero se impone, digamos, los reglamentos de ley, nosotros los acatamos y los asumimos y por allí vamos. ¿Cuál es la posición de José Pinto como secretario general del Movimiento Revolucionario Tupamaro con la situación que se presentó el día de ayer en el 23 de enero? Es titular el día de hoy en el diario 2001 y voy a permitirme por acá colocárselo para que lo puedan leer. Está acá en la primera página del diario 2001 y titula: colectivos del 23 de enero corrieron a tiros al SEBIN. Aparentemente, señor Pinto, era un procedimiento que se iba a realizar en el 23 de enero, específicamente en el bloque 40. Se habla por parte del gobierno nacional que la oposición estaría financiando personas o grupos terroristas, grupos paramilitares al margen de la ley. Pero ¿qué pasa con esta situación en el 23 de enero que por año se ha denunciado que hay grupos armados que no permiten? ¿Cómo se explica que la autoridad no puede entrar a un sector, en este caso de Caracas? Bueno, es que, como siempre, las informaciones tergiversadas como tal. Allí lo que se dio fue una situación, como uno dice, circunstancial, pues un hecho circunstancial que no tuvo nada que ver con el SEBIN, que no tuvo nada que ver con que los grupos o los colectivos hicieron armas contra ninguno, no, eso no tiene nada que ver con eso, sencillamente es una protesta de un grupo minoritario, no de los colectivos del 23 de enero, es un grupo minoritario por alguna situación irregular allí, pero no pasó de ser eso porque al final, bueno, se conversó, se discutió y se lograron, digamos, resolver
los problemas puntuales que haya habido. Pero se permiten los operativos dentro del 23 de enero. Por ejemplo, la Operación Liberación del Pueblo se puede aplicar en el 23 de enero. Claro, y se ha aplicado porque en el 23 de enero también existen algunas bandas financiadas por los sectores de la ultraderecha que nosotros la hemos identificado claramente y lo hemos dicho, pues inclusive en los lados del observatorio, en otros sectores del 23 de enero, y hacia allá pues se ha hecho el trabajo y se ha buscado salir pues de estos grupos que buscan generar violencia en el país y buscan generar violencia en los sectores populares. ¿Sigue teniendo fuerza el chavismo dentro de la parroquia 23 de enero específicamente, tomando en cuenta el resultado electoral del 6 de diciembre? El chavismo como chavismo tiene fuerza en todo el país, ¿no? El chavismo como chavismo. Nosotros, bueno, yo podría decirte, en el caso nuestro, del Movimiento Revolucionario Tupamaro, nosotros hemos tenido una expansión importantísima a nivel nacional y una fortaleza tal que, bueno, de hecho, estamos convocando una marcha para el 18 de este mes, el sábado 18, una marcha hacia Miraflores en respaldo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de rechazo a la injerencia del Departamento de Estado y de la ONU en nuestro país. Venezuela es autónoma, Venezuela debe resolver sus problemas internamente. No necesitamos de agentes extranjeros para resolver esos problemas. Señor Pinto, tengo que hacer una pausa, pero al regreso